Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. Las dos Vanadis. Tigre llevó una silla de otra habitación para sentarse al lado de Masas. Aunque había pensado sentarse junto a Lim. El asiento al lado mío está libre. Lim dirigió su fría mirada hacia él. Ella estaba sentada en un sofá lo suficientemente grande para que dos personas se sentaran. Aunque por supuesto, sus palabras no parecían haber sido dichas de buena gana. Tigre. Recargado en el sillón, con ambos brazos cruzados, Masas observó a Lim. Estoy muy feliz de que estés a salvo. Hay muchas cosas de las que quiero hablar contigo desde lo que pasó en Dinant, pero he estado un poco preocupado desde que conocí a esta señorita, creo que podría pasarte algo malo. Tigre quería cubrir su cabeza con sus manos. En el futuro, su ayuda sería indispensable. Él había estado preocupándose como se lo explicaría incluso desde antes de esta reunión. Mientras pensaba en qué era lo que diría primero, unos ligeros pero continuos pasos se acercaron. Teita abrió la puerta y miró dentro. Masa-sama. Ha venido. Oh, Teita. Parece que estás bien. Masas le sonrió de oído a oído después de ver a la sirvienta de cabello castaño. Si Tigre era como un hijo para el viejo caballero, Teita vendría a ser como su hija. Aunque tenía sus propios hijos, él les tenía un gran cariño a ambos. Traeré un poco de té para todos. Sin olvidarse de Lim, Teita sujetó las puntas de su falda y se inclinó de forma educada antes de abandonar la habitación. La asfixiante atmósfera por fin se había calmado, dándole a Tigre un poco de tiempo para que se relajara. Lord Masas, primero permítame explicar la situación. Lim. Limlicia, si sientes la necesidad de hacer un comentario, por favor hazlo. Tigre le describió su situación después de conocer a Ellen en Dinant. Masas escuchó en silencio mientras asentía, Lim miraba a Tigre ocasionalmente pero no decía nada. Cuando terminó de hablar, Teita llegó con un té para cada quien. Tigre tomó un trago para relajar su seca garganta y agradeció a Teita. Masas se quedó observando el té en su taza por un momento. Cuando Teita dejó la habitación, él miró a Lim. Colocó sus manos sobre sus piernas y se inclinó con seriedad. Limlicia, primero, me disculpo por haber dudado de tus palabras. No podía evitarse. Yo también me disculpo por no haberlo saludado como es debido. ¿Qué rayos pasó antes de que yo llegara? Finalmente Tigre fue capaz de preguntarles lo que había sucedido. Lord Masas llegó mientras revisaba los documentos en esta habitación. Debo admitir, que yo tampoco estaba en mis cabales. Cuando vi la bandera del dragón negro de Sted ondeando en la ciudad. Vine a tu mansión a visitarte, y en lugar de verte, me encontré con una comandante del ejército de Sted. Tampoco podía encontrar a Teita. Me disculpo por causar tantos problemas. Tigre no podía hacer otra cosa que disculparse. No se había olvidado de Masas, pero no esperaba que viniera a visitarlo. Por cierto, Limlicia, hay algo que quisiera preguntarte. Mientras sacudía su encanecida barba, Masas observó a Lim con sus ojos negros. Porque tú, no, porque tu señora a la que sirves, la Vanadis Eleonora Viltaria, decidió ayudar a Tigre. Eleonora Sama respeta su sentido de la justicia, y además es una persona con un corazón amable. Tigre inclinó su cabeza en su mente, aunque permaneció en silencio ya que no podía negar sus palabras. Sin embargo, eso es suficiente para que tomara acción. Ella también respeta los contratos hechos bajo el nombre de Radegast. Radegast era el dios de los tratados tanto en la fe de Sted como en la de Bruñe. Hacer una promesa bajo su nombre era algo muy serio. Aunque Lord Tigre Burmut se haya convertido en un prisionero de Eleonora Sama, sigue siendo el conde Born, Lord de Alsace. De acuerdo al contrato, nosotros lo ayudaríamos y él nos pagaría con este territorio. Ya veo. Sin embargo, aunque el territorio de Alsace está bajo el cuidado de Tigre, no era así en un principio. El rey de Bruñe le entregó a su familia este territorio bajo el contrato de que protegerían a los ciudadanos de Bruñe, sin embargo, él no tiene derecho para negociar con él. Espero que la Vanadis comprenda esto. Masas estaba preguntándole de manera implícita si estaría dispuesta a negociar con Bruñe como un todo. Si ese es el caso, entonces simplemente tendremos que negociar con el rey de Bruñe. Así que, hasta que eso pase, seguirán ayudando a Tigre, el conde Born. Masas le preguntó para confirmar sus intenciones, Lim simplemente asintió mientras pensaba. Debería asegurarme que tan comprometido está. Esa es nuestra intención. Lim había pensado que Tigre no tendría la voluntad para pelear. Quería oír lo que el mismo Tigre pensaba mientras Masas estaba presente. Por supuesto, eso depende de la conducta Lord Tigre Burmut.
Si Eleonora Samá considera que sus motivos no son suficientes, simplemente regresaremos por las montañas Bosis. Haré mi mejor esfuerzo. Al escuchar su corta respuesta y verlo encogerse de hombros, Lim lo inspeccionó cuidadosamente. Aunque no sabía que había ocasionado semejante cambio, pudo observar una férrea voluntad en sus ojos. No sé qué sucedió en los pasados 2 días. Lim estaba aliviada. Su deber era ayudar a Tigre, pero si Tigre no tenía la voluntad para actuar, todo sería inútil. Por cierto, Lord Masas. Me gustaría escuchar, no, por favor dígame. ¿Qué sucedió con los soldados del duque Ganelan? ¿Cómo fue que logró detenerlos? El duque Ganelan también había movilizado sus tropas, pero no atacó Alsace. En la carta que le entregó a Batrán, Masas les informó del ataque del duque Thenardier, y dijo que él se encargaría de las tropas del duque Ganelan. Sobre eso. Masas apretó su encanecida barba. Si tuviera que decir algo, diría que tuve suerte. De cierta forma me las arreglé para ganar algo de tiempo. El duque Ganelan había reunido 2000 soldados en su territorio, Lutiche, 3 días antes de que el duque Thenardier lo hiciera. La distancia con Alsace no era muy diferente entre ambos ejércitos. Si el ejército de Ganelan hubiera partido en ese entonces, hubieran llegado a Alsace antes que el de Thenardier, y todo hubiera terminado rápidamente. La primera cosa que Masas hizo para detener al ejército de Ganelan fue pedirles ayuda a los aristócratas cercanos. Aunque todos eran aristócratas con poco poder que deseaban permanecer neutrales ante todo, Masas no podía darse por vencido. Para prevenir el avance del ejército, debía pedirles ayuda a esas personas. Continuó recorriendo los alrededores, llamando a los nobles, que él sabía que ayudarían a Tigre. Se las arregló para reunir a 4 nobles. Masas deseó haber podido reunir más, pero no pudo debido al poco tiempo que tenía. Los 5, incluyéndolo, se pusieron en contacto con el ejército de Ganelan. Prepararon alcohol y comida para los 2000 soldados y los entretuvieron. Hicieron todo esto para poder pedir una reunión con el comandante en una fiesta neutral. El ejército de Ganelan dejará de avanzar, y entregaremos su mensaje. Aunque, deben saber, que probablemente esto solo retrasará nuestros movimientos. Tigre comenzó a sospechar al ver la sombría expresión de Masas. Sucedió algo malo. Ellos estaban reuniendo información con los aristócratas de las cercanías y enviaron varios exploradores. Creo que el ejército de Ganelan nos usó como excusa cuando se detuvieron para hacer eso. Masas sacudió su cabeza mientras encogía su fornido cuerpo. ¿Crees que tenían un motivo para no atacar Alsace? No estoy seguro. Dejaron de avanzar una vez que escucharon que el ejército de Thenardier había preparado 3000 soldados y 2 dragones. Después de dejar de hablar, Masas observó a Tigre y Lim escéptico. Tigre. ¿Es verdad que el ejército de Stead mató a los 2 dragones? Incluso aunque he vivido por más de 50 años, y nunca he visto un dragón. No, de hecho vi un pequeño dragón mientras entrenaba en una aldea rural. Es verdad. Tigre confirmó después de intercambiar miradas con Lim. La Vanadis, Eleonora Samá asesinó a ambos. Masas frunció el ceño y gruñó un par de veces. Pero pronto dejó escapar un gran suspiro. Si es como dices, entonces no preguntaré más. Tan pronto como el ejército de Ganelan se enteró de la existencia de los dragones, se prepararon para un contraataque. Pero se fueron cuando la derrota del duque Thenardier se hizo pública. Aunque creo que solo pospusieron su ataque. Masas rápidamente bebió el resto de su té después de terminar de hablar. Entonces, Tigre. ¿Qué harás de ahora en adelante? Pelearé contra el duque Thenardier. Masas preguntó con un tono solemne, pero Tigre contestó de inmediato sin ningún signo de duda en sus ojos. ¿Quieres decir que te aliaras con el duque Ganelan? No. No haré eso. Ganelan no era diferente, ya que él también intentaba atacar Alsace. Sería imposible para él trabajar a su lado. Así que esta es la decisión a la que has llegado después de pensarlo. Masas observó a Tigre, mientras inclinaba su cuerpo hacia adelante. Tigre lo miró directamente y sin inmutarse asintió. Hablando con sinceridad, es algo aterrador y me gustaría huir. Después de todo, ellos son los más grandes aristócratas, y yo solo soy un simple noble a orillas del país. ¿Qué podría hacer? Pero aún así, Tigre puso fuerza en su voz y continuó. Mi padre me hizo sucesor de Alsace, y es mi obligación defender a las personas que viven aquí. Incluso si no fuera mi obligación, aún así quiero protegerlos. Protegerlos en momentos de peligro es mi deber como Lord. Tigre. Masas observó en silencio al joven pelirrojo. Estaba viendo al hijo de su mejor amigo. El camino que piensas elegir es más difícil de lo que crees. El duque Thenardier no te dejará escapar después de asesinar a su hijo, y has traído a las tropas de Stead a nuestras tierras. Muchos te criticarán y muy pocos aprobarán tus acciones. No era una amenaza, pero era un hecho. Aunque pensé en no decir esto frente a la milicia, el ejército de Stead también está peleando por sus propios intereses. Aún así, piensas aliarte con Stead y luchar a su lado. Estás siendo demasiado optimista.
Tigre sonrió y le respondió con franqueza. Bueno, me las arreglaré de alguna forma. Masas estuvo a punto de gritarle indignado al escuchar la mala costumbre que tenía Tigre de decir esas palabras. Sin embargo, se dio cuenta de que los ojos de Tigre estaban llenos de sinceridad. En lugar de eso, el anciano se tragó sus palabras y dejó escapar un suspiro. Deberías decirlo con más confianza. El sol se había ocultado. Teita había llevado más té mientras tomaban un descanso de su conversación. La puesta de sol brillaba a través de la ventana, formando una delicada sombra en la habitación. Por el momento se me ocurren dos posibilidades. Una es enviar una carta a su majestad, el rey. En ella escribirían que Alsace había sido atacada injustamente por el duque Thénardier. Y para detenerlo, Tigre tuvo que pedir la ayuda del ejército de Sted. Aunque podría ser de ayuda, deberíamos hacerlo. Los ojos de Lim estaban llenos de duda. No estoy seguro de qué tan efectivo sería. Él podría no intervenir para mantener el status quo. Además, si él hiciera algo al respecto con el duque Thénardier, el duque Ganelan podría usar la oportunidad para atacar. ¿Cuál es la otra opción? Buscar aliados. Aunque Ellen y el ejército de Sted eran fuertes, debían reunir a tantos aliados como fuera posible justo como Lim había dicho. Por ahora, estaremos un poco a salvo. Aunque Masas sonrió con amargura, Tigre habló con seriedad. Lord Masas. ¿Cómo es la situación actual de Bruñe? ¿Qué hay de la lucha entre los duques Ganelan y Thénardier? Bueno. Masas dirigió su mirada hacia Lim. Debería salir mientras terminan de hablar. Lim no parecía molesta en absoluto cuando comenzó a levantarse. No, debes quedarte. Tigre sacudió su cabeza y observó a Masas. Lord Masas, ella es mi aliada. Si hay algo que quieras decirme, entonces ella debe escucharlo también. En ese momento Lim dejó que su preocupación hablara. Yo no soy Eleonora Sama. No tienes motivos para confiar en mí. Ellen confía en ti. ¿No es por eso que te dejó a cargo? Si es así, entonces yo también confiaré en ti. Además, hay muchas cosas que yo no entiendo pero tú sí. Una pequeña sonrisa se formó en el rostro de Tigre mientras respondía. Lim, cuya expresión era poco amistosa, sintió una mezcla de culpa y vergüenza. Si piensas llevarlo tan lejos, entonces me quedaré como representante de Eleonora Sama. Con un suspiro, Lim volvió a sentarse en el sofá. Después de ver a Tigre y Lim, Masas puso su grueso dedo sobre la mesa y continuó con la conversación. Tigre. Como dije antes, todos en Bruñe esperan que la guerra civil estalle pronto. También hay quienes se preocupan por lo que podrían hacer los países vecinos. Sted, Mosinel, Sachstein y Asbarre. Ellos han estado observando la situación. Así que no hay otras fuerzas aparte de las de Thénardier y Ganelan en el país. En otras palabras, aún hay algunos que no han elegido un bando. Esa era la información que Tigre deseaba escuchar más que nada. Así es. Masa se llevó una mano al pecho mientras asentía, sacando varias monedas de plata y cobre. Si se trata del poder en el país. Digamos que hay un 100 en total. Los duques Thénardier y Ganelan representarían el 40, no, el 30 cada uno. Tú perteneces al 40 restante. Masas puso dos grandes monedas de plata en la mesa. Si ese es el caso, hay posibilidad de oponérseles. Lim parecía pensativa mientras hablaba. Masas tan solo sacudió su cabeza. Dentro de ese 40, el 30 sería tomado por los caballeros del país. Se unirían para defender las fronteras y las capitales. Así que los nobles que restan solo representarían un 10. Masas apiló varias monedas de cobre sobre la mesa. Esentarían un 10. Masas apiló varias monedas de cobre sobre la mesa. Aunque eran muchas, se veían débiles en comparación con las monedas de plata que reflejaban la brillante luz del sol que entraba por la ventana. Sin embargo, Tigre, tu situación es diferente a la de los otros nobles. La atmósfera se volvió seria mientras Masas colocaba una pequeña moneda de plata sobre la mesa. Tú eres aliado de una Vanadis de Sted. Aunque no deberías confiar mucho en ellos, si haces las cosas bien, podrías hacer que los demás aristócratas se pasen a tu lado. Si ignoras a los caballeros que permanecerán neutrales, podrías convertirte en una tercer fuerza. Eso, de alguna forma, es sorprendente. Viendo las monedas de plata y cobre sobre la mesa, Tigre tragó saliva. Si podía manejar la situación, podría ser capaz de pelear incluso contra Thénardier. Pero al final, solo es posible si puedes hacerlo. Lim lo atravesó con sus frías palabras. En primer lugar, Lord Tigre Burmud es un rebelde quien le vendió su territorio a nuestro país. Es solo cuestión de tiempo para que se forme una fuerza de castigo que venga a someterlo. No se formará de inmediato. Masas rechazó su declaración. Lim lo miró como si esperara una explicación. Limlicia, ¿qué harías tú contra una fuerza que derrotó a 3000 soldados y 2 dragones? Lim tenía la costumbre de mirar hacia abajo cuando pensaba sobre algo. Después de preguntar, Masas continuó hablando. Si volvieran con una fuerza del mismo número, volverían a perder. Necesitarán preparar al menos 6000 soldados, y eso tomará tiempo.
Incluso si reclutan soldados de los territorios vecinos, no habrá muchos que quieran unirse. Además, Lord Tigreburmud no es su único oponente. Eso es lo que intentas decir. Lima sintió de acuerdo. El duque Thenardier y el duque Ganelan se veían entre sí como sus más grandes enemigos. Sin embargo, no tenemos tiempo para relajarnos. Después de observar las monedas de plata sobre la mesa, Tigre ordenó sus pensamientos. Sus recursos eran muy diferentes. En el tiempo que Tigre podía reunir 300 soldados, Thenardier podía reunir 10.000. Tigre. Tú lo dijiste antes, pero ¿a quién enviarás para que entregue la carta a su majestad? Aún no lo he decidido. Pensando en la situación actual, sería muy peligroso ir a la capital del reino. Existía la posibilidad de que el duque Thenardier los detuviera, además, era una tarea que no quería encomendarle a los demás. Yo lo haré. Masas dijo con un tono emotivo, sorprendiendo a Tigre. Espera. No puedo pedirle que haga algo así, Lord Masas. ¿Qué dices? Eres quien dirige el ejército de otro país. Además, a diferencia de ti, tengo varios camaradas que trabajan en el Palacio Real. Sería más fácil para mí conseguir una audiencia con su majestad. Aunque Tigre lo pensó, Masas era, sin duda alguna, la persona más calificada. Después de preocuparse por un momento, Tigre hizo una gran reverencia. En ese caso, muchas gracias. Tendré lista la carta para mañana. Masas asintió, mientras su fornido cuerpo se mecía. Por cierto, Tigre. ¿Conoces al vizconde Hugues Augre? Tigre comenzó a buscar entre sus recuerdos al haber escuchado el nombre de repente. Recordó que lo había escuchado una vez hace mucho tiempo. Si mal no recuerdo, él gobierna Territoil. Mi padre me llevó a saludarlo cuando era pequeño. En estos momentos Augre ha permanecido neutral, además él tiene muchos conocidos. Te escribiré una carta de presentación, deberías ir a conocerlo. Tigre no pudo contener sus emociones. Caminó hacia adelante y sujetó la mano de Masas fuertemente. Muchas gracias, Lord Masas. Por Dios. Estás frente a una mujer. ¿No podrías actuar con un poco más de clase? Masas sonrió irónicamente y miró tranquilo a Tigre. Gentilmente colocó su mano sobre el hombro del joven. No te preocupes por mí. Tigre. Me alegra ser de ayuda. Cuando Tigre se convirtió en prisionero de Sted, Masas no pudo hacer nada, sin importar que tanto se hubiera esforzado. Se sintió impotente y muy arrepentido que incluso aún seguía disculpándose con el padre de Tigre, Urs. Limlicia, ¿tienes alguna pregunta? Al escuchar la pregunta de Masas, Lim dirigió sus azules pupilas hacia Tigre. Lord Tigreburmud, me gustaría saber el motivo por el que luchas contra el duque Thenardier. Quiero una respuesta concreta. Por ejemplo, ¿quieres destruir a su familia por completo? Masas miraba con los ojos abiertos ante tan radical pregunta, mientras Tigre solo movía su cabeza en negación. Mi objetivo es la paz de Alsace. Sería bueno que el duque Thenardier jurara que nunca pondría una mano sobre él, es lo que me gustaría decir. Tigre jugaba con su desarreglado cabello después de decir eso. Sin embargo, aunque estaba avergonzado, no estaba preocupado. Había tomado su decisión y tenía la determinación para seguirla hasta el final. Además no puedo pedirle a los demás que trabajen para mí sin pagarles, así que terminaré pidiendo algo dinero o territorio. Después de que la conversación terminó, Lim dejó la habitación. El sol casi se había ocultado en el horizonte. Lim estaba feliz porque Tigre había tomado su decisión. A pesar de que es parte de su personalidad. Y aunque es torpe en algunas áreas, tan solo tengo que apoyarlo. Aún así, estaba aliviada. Cuando Lim se dio cuenta de sus sentimientos, se dio cuenta de que estaba feliz porque esto beneficiaría a Ellen. Aunque Lim intentó salir de la casa, se dirigió hacia la cocina sumergida en sus pensamientos. Teita estaba ocupada en la cocina preparando la cena y preparando la mesa. ¿Necesitas algo? Teita se dio cuenta de la presencia de Lim y se acercó con cautela. Necesito pedirte un favor. De repente Lim levantó su brazo y apuntó hacia un pequeño muñeco que colgaba de la pared. Era lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de la mano, era un muñeco con la forma de un oso. Si no te importa, ¿me lo podría llevar? Tengo una amiga a quien le gustan mucho. Justo como se lo había prometido a Teita, Lim no había puesto ni un solo pie en ninguna otra habitación que no fueran el cuarto de Tigre y el estudio. Sin embargo, cuando ella pasó por el comedor, observó el muñeco y había estado pensando en él desde entonces. La última parte de las palabras de Lim llevaba un tono bastante inusual, aunque Teita lo había notado. Su adorable rostro frunció el ceño mientras miraba a Lim. Pero no está un poco sucio. No me importa. Teita observaba perpleja a Lim y al muñeco. Ella había hecho ese muñeco para decorar el muro que estaba vacío. Si quieres, puedo hacerte uno igual para la tarde de mañana. Lim se inclinó hacia adelante impaciente incluso antes de que Teita pudiera terminar de hablar. Teita casi dejó escapar un grito por la sorpresa. ¿En verdad lo harías? Ese sí. Por favor, te lo pido.
Aunque el rostro de Lim permanecía sin expresiones, en realidad estaba esforzándose para ocultar la alegría que claramente se podía ver en sus ojos. Para Teita, era algo que podía hacer con normalidad, pero para Lim era algo muy raro. Después de decir que regresaría al día siguiente para recogerlo, Lim dejó la casa con un buen humor. B. La capital real de Silesia estaba localizada cerca del centro de Sted. Más de 1 millón de personas vivían en la capital. Al norte se encontraba el gran río Balta que desembocaba en el mar. También se podían encontrar productos de varios países circulando por los caminos que entraban a la ciudad. Los carruajes estaban repletos de objetos fabricados con bambú de Oriente, pieles y aceites hechos por los nómadas, y especies, vasijas, té y ornamentos de plata de Mosinel que se encuentra al sur. Las caravanas del oeste llevaban trigo, vino, y minerales de Bruña y Satzstein. Las flotas de barcos que navegaban a través del río Balta traían pescado y perlas capturadas en los mares cercanos a Asbarre. Algunos peces eran incluso más grandes que un hombre adulto. También había aditamentos domésticos, como lana, joyas, y especies provenientes de los 7 principados. En retribución por su protección, los granjeros locales llevaban frutas, vegetales y productos de huevo para venderlos en Sted. En algunas tabernas de la ciudad, los trovadores de Sted se podían escuchar tocando el samisen 0F2. También se podían ver a comediantes de Bruña y bailarinas de Sted entreteniendo a las personas, además de las bellas mujeres que les servían alcohol a los invitados. Como se esperaría de la capital real, Silesia, incluso en la noche, brillaba llena de luz y energía. Está tan animada como siempre. Ellen observaba feliz mientras montaba a caballo por la ciudad. Estaba vestida con una armadura sencilla hecha con piel y llevaba un manto de cáñamo como si fuera solo un humilde viajero. Puesto que Arifal destacaba demasiado, Ellen la había envuelto con tela y la colocó en su cintura. La Viralt se veía disgustada, ya que, ocasionalmente, la tela a su alrededor se veía ondular como si un viento la envolviera. Por Dios. Me gustaría comprar algo de fruta y observar por un momento las interpretaciones. Pero, ella no había ido a la capital para eso. No podría saber si alguien la observaría ni quién sería. Al poco tiempo, mientras llegaba al palacio, recobró su compostura. Cuando los soldados en la entrada la vieron, hicieron una reverencia respetuosa. Dos también llamados shamisen, es la modificación japonesa del chino sanzi, 3 cuerdas, el cual apareció en China durante la dinastía Yuan del siglo XIII. Eleonora Viltaria-sama. Por favor déjenos ver su Viralt. Se percataron de inmediato que era yo. Nos esforzamos para mantener a salvo el palacio. Ellen retiró la tela que cubría a Arifal mientras ellos la observaban sorprendidos. La espada, feliz por ser descubierta, dejó escapar un viento que sacudió su plateado cabello. Han llegado otras Vanadis. Ludmila Lurie-sama y Sofía Oberta-sama están aquí. Ellen devolvió a Arifal a su cintura y pasó a través de la puerta hacia el palacio real. Su expresión era sutil. Dejando a Sofía de lado, Ludmila está aquí. Ella no se llevaba bien con Ludmila. Para ser más precisos, su relación era bastante mala. Bueno, está bien. Primero me ocuparé de los asuntos problemáticos. Él encaminó entre las personas del palacio real. Su cabello plateado había sido peinado, y llevaba puesto un vestido blanco. Sus hombros estaban descubiertos, exponiendo su espalda desnuda y parte de su pecho. Las mangas y el dobladillo de su vestido estaban decorados exquisitamente. Aunque era deslumbrante, daba una sensación limpia. Aunque Arifal estaba totalmente visible en su mano izquierda, no arruinaba la belleza de la Vanadis, al contrario, le daba una apariencia fuerte que remarcaba su belleza. Los oficiales de la corte que estaban sentados en las filas la observaban, abrumados por su belleza y elegante conducta. Normalmente, cuando se tenía una audiencia con el rey, no se permitía llevar ningún arma. La única excepción se aplicaba a las Vanadis y sus Viralts. Él encaminó lentamente por la alfombra escarlata hacia el trono antes de detenerse y arrodillarse. Colocó a Arifal en el piso frente a ella y bajó su cabeza. Puedes levantar tu rostro. Una voz seca, como la de un árbol marchitándose, se escuchó desde el trono. Era la voz del rey de Sted, Víctor. De acuerdo a la memoria de Ellen, el rey cumpliría 60 este año. Su encanecido cabello y barba habían sido muy bien cuidados, su piel se estaba oscureciendo, y sus ojos azules comenzaban a perder vitalidad. Aunque estaba sentado con su espalda recta en el trono. Las manos que salían de su ropa no eran más que piel y huesos, aunque parecían tranquilas. Maestra de la Koume no Sanki, Eleonora Viltaria. Escuche que movilizaste a tu ejército dentro del territorio de Bruñe sin haber recibido antes permiso. Es justo como su majestad dice. ¿Por qué lo hiciste? Podrías recibir un severo castigo por actuar de forma tan imprudente. Vine para pedir el perdón de su majestad. Sin duda alguna conseguiré su permiso. Aunque ella pensaba eso en su mente, Ellen respondió sumisamente. Antes de dejar la mansión de Tigre, le había preguntado a Lim sobre una excusa apropiada. Fui contratada. La audiencia permaneció en silencio. El rey Víctor se había quedado sin palabras.
Su cuerpo temblaba mientras observaba a Ellen. Ellen continuaba con su actitud solemne. ¿Contratada? ¿Por quién? El conde Tigrebur-Mudborn. Es un aristócrata de Bruñe y lord de Alsace. Contrató a 1000 de mis hombres y a mí como su comandante. Que una Vanadis de este trabaje como mercenaria. Un gruñido, mezclado con un rechinar de sus dientes, salió de los delgados labios de Víctor. Ellen ignoró su reacción y comenzó a explicar la situación de Bruñe. Le dijo sobre el enfrentamiento que sucedería inevitablemente entre los duques Thenardier y Ganelan en un futuro cercano. El territorio bajo mi cuidado, Leitmeritz, está frente a la frontera con Bruñe. Si una guerra civil estalla, los problemas de la guerra podrían alcanzarlo. Cuando el conde Born decidió contratarme, pensé en usar Alsace como un escudo para prevenir que los problemas nos alcanzaran. Pensar que los problemas nos podrían alcanzar no es más que pura especulación. El rey Víctor frunció el ceño enojado. Aunque podría ser solo especulación, creo que sin duda ocurrirá, Su Majestad. El duque Thenardier violó la ley entrando en su territorio. En la confusión, podría fácilmente expandir su influencia. Por ese motivo, el conde Born. El rey Víctor interrumpió las palabras de Ellen sacudiendo su mano. Aún así invadiste el territorio de Bruñe. Este problema no solo involucra a Leitmeritz, podría terminar desatando una guerra entre Sted y Bruñe. Y yo no tengo intención alguna de hacer eso. Justo cuando Ellen comenzaba a objetar, una mujer llegó caminando tranquilamente. Con el debido respeto, me gustaría hablar, Su Majestad. Tenía un cabello rubio y ondulado, sus pupilas eran de color esmeralda. Parecía tener alrededor de 20 años. Su gentil sonrisa le daba un aura agraciada. Era una alta y bella mujer con un encanto diferente al de Ellen. Su bien desarrollado pecho y su delgada cintura estaban cubiertos por un vestido verde que se extendía hasta sus pies, además tenía unas curvas que podían cautivar tanto a los hombres como a las mujeres. Sofía Obertas. El rey Víctor suspiró enojado. La belleza llamada Sofía se inclinó con gracia y puso su báculo sobre el piso. A través de la historia, ha habido numerosos ejemplos de cómo se utilizan fuerzas extranjeras para solucionar los conflictos por la supremacía interna de un país. Ha habido tantos que no tendría tiempo para mencionarlos a todos. Eleonora respondió la petición del conde Born después de juzgar el efecto que tendría en Leitmeritz. Aunque sin duda hubo un pequeño incidente respecto al tiempo que le tomó informárselo a su majestad, la bestia mejor conocida como la guerra siempre ha valorado la velocidad por sobre lo demás desde tiempos ancestrales. Ancestrales. Creo que ella no tenía otra opción. Sofía hablaba con modestia y sofisticación. Sus palabras se sumergieron en sus oídos llenándolos de una sensación difícil de ignorar. El rey Víctor asintió en silencio, indicándole que continuara. La situación de Bruñe es tal y como Ellen dijo. No creo que sus acciones atraigan a más enemigos. Aunque algunos vendrán a preguntarnos nuestros motivos, tan solo debemos explicárselos. Si nos llegaran a atacar, creo que tan solo debemos responder. De repente comenzó a escucharse ruido entre la corte. Sofía también era una Vanadis. El peso de sus palabras no se podía comparar con el de algún otro. Lo que quieres decir es que deje a Eleonora hacer lo que quiera. A diferencia de los otros países, tenemos una excusa para intervenir en la guerra civil de Bruñe. Si castiga a Eleonora ahora, estaría rechazando nuestro derecho a conquistar otros países. El rey Víctor cerró sus ojos, cubriéndolos con sus dedos, mientras dejaba escapar un suspiro de ira. Como rey del país, no podía dejar pasar algo así. Miró a Ellen disgustado. Eleonora. ¿Cuáles son los planes del conde Born? ¿Le planea quitar su territorio a Thenardier después de asesinarlo? ¿Acaso planea ascender al trono? Ellen miró al piso. Necesitaba contener su risa. Es obvio que el rey pensaría algo así. Pero no me puedo imaginar a Tigre en el trono. De acuerdo a sus palabras, su objetivo es mantener la paz de Alsace, sin embargo, no podrá lograrlo hasta que el duque Thenardier muera. Aunque seguramente, pedirá algo de territorio. ¿Y cuál es el pago por tus servicios? La compensación será equivalente a nuestros servicios. Le pagará a nuestros hombres, cubrirá los gastos de la guerra, y recompensará a los soldados según corresponda. ¿Y qué harás con el territorio que recibas? Así que al final, terminó en esto. El rey estaba preocupado de que Ellen ganara más poder. Si me ofrece algún territorio, no tomaré ni una pequeña parte. Se lo entregaré a su majestad. Todos aquí son testigos. Muy bien. Te dejaré a cargo de los intereses del conde Born. Ellen dejó escapar un pequeño suspiro al escuchar esas palabras, por fin había terminado. No tengo intención de intervenir en la guerra civil de Bruñe. En primer lugar, y antes que nada, actúa de acuerdo a los intereses nacionales de Sted y abstente de tomar acciones riesgosas. A.D. Ellen salió de la audiencia y dejó de moverse una vez que se alejó lo suficiente. Aunque el gran pasillo no estaba decorado, la luz del sol entraba por las columnas en intervalos iguales, dándole una atmósfera cálida. Ellen suspiró aliviada inmediatamente después de escapar de la pesada atmósfera que había en la audiencia. Los miembros de la audiencia sin duda saldrían por ese pasillo.
Ellen se apoyó contra un pilar con sus brazos cruzados esperando a Sofía. Ellen permanecía sin emociones frente a los burócratas que pasaban, pero frunció el ceño rápidamente al ver a una joven que se aproximaba a ella. Tampoco agraciada como siempre, Eleonora. La chica dijo con un tono malintencionado mientras la miraba con desprecio. Su estatura era pequeña y tenía un cabello azul que le llegaba a los hombros. Su ropa era de seda azul que hacía juego con el color de su cabello y estaba decorada lujosamente con tonos rojos y dorados. En su mano se encontraba una pequeña lanza. La lanza emanaba una misteriosa aura y silenciosamente dejaba escapar un helado viento. Como si reaccionara a ella, Arifal comenzó a envolverse a sí misma con viento. Parece que, aún, no has crecido ni un poco, Ludmira. Observando la mirada condescendiente de la chica, Ellen sonrió con disgusto a la chica llamada Ludmira y puso su mano sobre su cabeza como si se conocieran desde hace tiempo. En lugar de crecer, parece que te has encogido. Tal vez tus constantes reverencias y tu actitud tan modesta sean la razón. Debería enseñarte a pararte derecha para que parezcas más alta. De hecho, también haría que tus pechos parezcan más grandes. Parece que ya puedes hablar mejor. Estoy sorprendida que la encarnación de la rudeza y conducta imprudente, aunque en forma humana, pueda enseñar algo. Me pregunto si será el fin del mundo. A pesar de estar enojada, Ludmira no cayó en las provocaciones de Ellen. Retiró tranquilamente la mano que Ellen había puesto sobre su cabeza manteniendo una actitud coactiva. Aunque tendré que rechazar tu oferta. Antes de que intentes enseñarme algo, deberías examinarte a ti misma primero. Incluso el más temperamental de los dragones se ve más elegante y educado en comparación contigo. Responder con un insulto o un intento de ayudarte. ¿No es esa una respuesta poco elegante? Llamas cortesía al insultar a una persona por sus características físicas. Sería bueno que aprendieras correctamente, Eleonora. Desafortunadamente, antes de convertirme en Vanadis, mi vida no tenía nada que ver con los modales y cortesías. Ellen rió y se encogió de hombros enojada mientras Ludmira la observaba hacia arriba burlándose con su mirada. La cortesía y el coraje son de las pocas cosas que no se pueden obtener mediante la práctica y esfuerzo. Por lo que pasó en tu audiencia de hace un momento, no pude percibir ninguna señal de la inteligencia o dignidad de una Vanadis de Sted. No estoy segura que alguien que siempre lleva una botella de té y mermelada en su cintura debería hablar de dignidad. Las palabras de Ellen finalmente tocaron un punto delicado. Ludmira respondió enfurecida. Hoy no las traigo. A diferencia de ti, yo sé que hay un lugar y momento adecuado para cada cosa. Para empezar, es la primera vez que escucho que la dignidad es un requisito para ser Vanadis. Aunque eres libre de aferrarte a esas fantasías, no lo digas como si fuera algo común. Ambas chicas se miraban una a otra, con sus ojos llenos de una intensa ira. Las palabras ya no eran necesarias. Ellen tenía su mano puesta sobre su espada, y Ludmira sujetaba su lanza corta. Los alrededores se habían llenado con una atmósfera pesada mientras el conflicto parecía inevitable. Desafortunadamente, todos los oficiales del gobierno que pasaban por ahí simplemente seguían caminando, pretendiendo no haber visto nada. Tomen esto. Repentinamente, una linda voz se escuchó desde detrás de ambas, mientras Ellen y Ludmira fueron golpeadas por un objeto duro. ¿Qué? Ellen se volteó enfurecida, pero terminó tragándose el resto de sus palabras. Detrás se encontraba Sofía Oberta sonriendo mientras miraba a Ellen y Ludmira. Cielos. Pelear es malo, ustedes dos. No había ningún poder en sus palabras. Ella simplemente sonrió mientras hablaba como si regañara a un par de niños traviesos. Sin embargo, Ellen y Ludmira permanecieron en silencio con una expresión incómoda y molesta, respectivamente. Se habían percatado, que detrás de la cubierta que tenía su hermoso rostro, ella estaba un poco enojada. Aunque algunos de los que estaban acostumbrados a verla no podrían notar el cambio en su expresión, ellas podían decir con facilidad que estaba enojada. Ambas sabían de antemano que no era buena idea enfurecer a Sofía. En serio. ¿Por qué cada que se ven ustedes dos comienzan a pelear? Es culpa de esta mujer. Por reflejo, Ellen y Ludmira se apuntaron una a otra mientras contestaban al unísono. Ya que comenzaron a verse una a otra con ira, Sofía golpeó sus cabezas de nuevo. Por cierto, Ellen. ¿Por qué estás aquí? Creí que ya habría salido del Palacio Real. Aunque fue Sofía quien le preguntó, Ellen murmuró por un momento, expresando su gratitud. Gracias, Sofía. Tus palabras me salvaron. Aunque no intentaba rendirme y obedecer, era solo cuestión de tiempo. Creí que si el asunto se alargaba, tus faltas podrían ser descubiertas. Ya ves, no sería de sorprender si la dignidad de todas las Vanadis fuese mancillada por causa de tu conducta y discurso. Sofía sonrió amargamente mientras Ludmira dijo con un tono frío. Ellen, mientras jugaba con las perlas incrustadas en su vestido para contener su ira, habló molesta. Necesito hablar con Sofía. Deberías irte a otro lugar. Por el bien de ambas, eso haré. Sin embargo, me gustaría preguntarte algo antes de irme.
Ludmira, con sus brazos cruzados, observaba seriamente a Ellen. Ese conde Born, aunque no sé qué clase de noble campesino sea, ¿por qué te hiciste su aliada e interviniste en la guerra civil de Bruñe? ¿Y por qué debería molestarme en explicártelo? No tiene nada que ver contigo. Molesta porque lo llamo noble campesino, Ellen contestó en un tono que no ocultaba su ira. Siento pena por el que tuvo que encontrarse con una vanadís como tú. Ludmira tenía una sonrisa de lástima en su rostro mientras se alejaba haciendo esa declaración. Caminó tranquilamente por el pasillo del Palacio Real. En ese momento, el sonido de perlas rodando en el piso se podía escuchar mientras éstas caían de las manos de Ellen. Ella las había arrancado sin darse cuenta, dejando pequeños agujeros en su ropa. Sophie, tendrás una aguja y un poco de hilo. Si lo hace un principiante, solo lo empeoraría. Además, después de ver que la espalda de Ludmira había desaparecido, Sophie dejó escapar un pequeño suspiro. Su habitual sonrisa había desaparecido, viendo cómo Ellen la miraba avergonzada. Ellen. Tú. Sí. Has hecho que Ludmira se vuelva tu enemiga. La expresión de Ellen cambió por la de un comandante al escuchar las palabras de Sophie. Dime los detalles. En un rincón del Palacio Real, se encontraba un pequeño jardín con una fuente. El agua era extraída desde el pozo y fluía constantemente, excepto en invierno cuando la fuente se congelaba. Tenía la forma de un gran pez, y con el sonido del agua cayendo, cubría tanto la visión como el sonido. Era usada frecuentemente para reuniones secretas. Después de tomar un poco de jugo de frutas de la cocina, Ellen y Sophie se dirigieron al jardín y se sentaron en el borde de la fuente. ¿Por qué Ludmira se volvería mi enemiga si me alió con Tigre? Es simple. El rubio cabello de Sophie se sacudió mientras tomaba su bebida. Mira, Ludmira tiene una antigua relación con el duque Thénardier. Esa chica y Thénardier. Ellen la observó incrédula. No lo entiendo. Investigué al duque Thénardier, y no es la clase de persona con la que me gustaría involucrarme. Es el tipo de persona que ella odiaría. No, no puedo decir lo que ella pensaría. Estás preocupada. El territorio que ella gobierna, Olmutz, está cerca de Lake Meritz. La respuesta de Ellen se volvió de cierta forma siniestra. Tranquilamente le dio un sorbo a su jugo mientras miraba a Sophie. Los principados de las Vanadis estaban distribuidos alrededor de Sted. Debido a la cantidad de territorios que gobernaba el rey, sus territorios nunca estaban juntos. Había dos principados cerca de Lake Meritz que pertenecían a otras Vanadis, uno era Olmutz. Ellen no estaba preocupada por el otro territorio gobernado por la otra Vanadis, ya que igual que con Sophie, eran muy cercanas. Además, no solo es ella. Varios aristócratas de este país están relacionados de alguna forma con el duque Thénardier o el duque Ganelan. Ellen frunció el ceño. Sophie miró alrededor y eventualmente posó su mirada sobre la fuente mientras observaba el agua fluir. Ellen, ¿has escuchado la historia del mercader de Mjuns? No. ¿Quién es? Es una historia de antes de que naciéramos. Es la historia de un hombre llamado Mjuns, su esposa, su hijo e hija. Cada día, él era violento con ellos. No había un solo día en que no tuvieran el rostro hinchado, tenían moretones por todo su cuerpo, y lloraban por el dolor en las noches. Ellen se veía claramente incómoda. Cierto día, Mjuns fue apuñalado por su hijo y murió. Hubo muchas personas que lamentaron su muerte. Ellen observó a Sofía, al escuchar tan inesperadas palabras. Sofía sonrió con sus emociones mezcladas. Como mercader, Mjuns era más honesto y competente que los demás. Nunca rompió una promesa, nunca llegó tarde, y todos sus productos eran de alta calidad. Así que Thénardier es igual. Sí. El duque Ganelan, quien es hostil hacia él, también es así. Sin contar los problemas domésticos, ambos hacen todo lo posible para representar a Bruñe de una manera que no le traiga vergüenza a su país. Son las más confiables y distinguidas familias que gobiernan vastas y ricas tierras, además de ser muy adaptables. Incluso tú negocias con personas con las que no te llevas muy bien, ¿no es así? Ellen no podía responder, pero hizo un puchero como un niño molesto. Sophie continuó hablando mientras observaba a Ellen con cuidado. Ahora el duque Thénardier es enemigo tanto del conde Born como tuyo. Si él resulta victorioso, el país tendrá grandes beneficios, pero será problemático para muchos si él pierde. Ellen bajó su bebida y la observó disgustada. Entiendo lo que quieres decir. Así que, Ludmira es una de esas personas. Así es. Sin embargo, Ellen, tu impresión de Ludmira es correcta. A ella no le agrada el duque Thénardier, al contrario, podría decirse que lo odia. En ese caso, de repente dejó de hablar. Es verdad. El mercader de Mjuns. El rubio cabello de Sophie se sacudió junto a su cabeza. Por sobre todo, sus familias han tenido una larga relación. Si es algo que existió desde antes que esa chica naciera. Es una espléndida relación que ha durado por décadas. ¿En verdad crees que ella terminaría una relación así por motivos personales? Es verdad. Dejó salir unas pocas palabras.
Ellen miró débilmente al agua que salía de la fuente mientras sus piernas se balanceaban. Por cierto, Ellen. Hay algo que me gustaría preguntarte. ¿Qué es? Ellen se sentó y miró a Sophie que estaba a su lado. El conde Born. ¿Qué clase de persona es como para que lo ayudes de tan buena gana? La reacción de Ellen fue lenta debido a la sorpresa. Sus palabras llevaban una mezcla de confusión y vergüenza. Bueno, ¿cómo podría decirlo? Es bastante lindo. Arara. Sophie se cubrió la boca con su mano mientras sonreía. Estaba sorprendida. Aunque ella pensó que Ellen lo estaba ayudando por motivos políticos, por su expresión podía figurarse un motivo más sólido. Sophie se interesó en el hombre llamado Tigre que podía hacer que Ellen pusiera esa expresión. Se inclinó un poco hacia adelante y repitió las palabras de Ellen. Dijiste, lindo no? ¿Me podrías decir en qué sentido? Sophie continuó investigando la causa. Ellen se movió como si sintiera un escalofrío. Bueno, hay varias cosas, pero si tuviera que elegir alguna, tal vez sería su rostro durmiente. Ara. Su relación incluso es tan cercana que se pueden ver durmiendo. No digas algo tan tonto. Es solo que él siempre está durmiendo. Mientras que Sophie estaba claramente más interesada, Ellen negó la acusación, su rostro estaba completamente rojo. Hablando con más seriedad, aunque tiene varios problemas, es un hombre que piensa en las personas y está dispuesto a arriesgar su vida por ellos. Además, Tigre es en verdad talentoso con el arco. Nunca antes había visto algo similar. Pero, el conde Born es de Bruñe, cierto. La duda de Sophie era una reacción natural. Era bien conocido por los países vecinos que Bruñe despreciaba la arquería. Ese chico derribó a un wyvern que volaba con una sola flecha. Los carmesíes ojos de Ellen brillaban como los de un niño. Estaba sonriendo y reía con satisfacción. Ara, qué sorprendente. Sophie sonrió. Debido a su expresión, ella pensó que era una broma. Ellen simplemente se encogió de hombros, e intentó con todas sus fuerzas contener su risa desde el fondo de su mente. Su incredulidad era más sorprendente que preocupante. Después de elogiar y despreciar a Tigre por un momento, Ellen terminó la conversación. Deberías conocerlo y hablar con él en persona para conocer el resto de la historia. Además podrías ver a Looney también, ¿no es así? Looney era el dragón que estaba cuidando en el Palacio Imperial de Lake Meritz. Aunque era difícil de imaginar por su tranquila personalidad, Sophie era una gran amante de los dragones. Era porque ella quería ver a Looney que viajaba con frecuencia a Lake Meritz, motivo por el cual ambas eran cercanas. Aunque, contrario a los sentimientos de Sophie, Looney siempre intentaba escapar volando en el momento que sentía su presencia. Si me avisas de antemano, te puedo presentar con él. Me gustaría mostrarte sus habilidades con el arco ante todo. Esperaré por ello. Sophie asintió con sus ojos llenos de alegría. Ellen no le dijo sobre el arco negro de Tigre al rey. Aunque confiaba en Sophie, decidió no decirle nada. Después de terminar su jugo, ambas dejaron el jardín. Sophie, quiero preguntarte algo. Mientras caminaban por un pasillo vacío, Ellen dijo con una expresión seria. ¿Quieres que investigue que Vanadis y nobles poderosos están relacionados con los duques Thenardier y Ganelan? La sonrisa de Sophie no cambió ni un poco mientras respondía, y puso un dedo sobre su boca mientras pensaba. Como se esperaría de ti, pero me gustaría que investigaras otra cosa. Quería que vieras si el duque Thenardier tiene conexiones con alguien que pueda entrenar dragones. Dragones. Los ojos de Sophie se abrieron por la sorpresa. Ellen asintió con fuerza. Tenía un slow y un wyvern. Sin importar lo que la gente pudiera pensar de su elegante vestido y la tranquila atmósfera que la rodeaba, Sophie era una experta en recolectar información. Aunque las Vanadis eran superiores en artes militares, Ellen incluso ponía las habilidades de Sophie por encima de estas. Ya que es una petición tuya, le daré un vistazo. Estoy un poco preocupada también. Muchas gracias. Te dejaré abrazar a Looney tanto como quieras la próxima vez. Y me aseguraré que no salga huyendo. Ellen decidió sin piedad el destino del pobre dragón. Sophie sonrió alegre en respuesta. Por Dios, lo disfrutaré. Por cierto. Solo para estar segura, ¿tú o Sasa tienen alguna conexión con Thenardier o Ganelan? Supongo que deberías alegrarte, ni Sasa ni yo tenemos alguna relación con él. Por lo que nos mantendremos neutrales ante tus acciones. La puerta del Palacio Real se alzó a la vista. Después de terminar sus asuntos, Ellen se despidió de Sophie antes de salir del palacio. Observó hacia el cielo, entrecerrando sus ojos ante la puesta del sol. Me pregunto cómo estará Tigre. Había obtenido el permiso del rey. Por ahora, debía apresurarse y reunirse con Tigre. Así que, comencemos.